Gracias a todas por venir hoy en el mes de junio, que sé que el mes, como comentábamos antes de comenzar, un mes lleno de actividades, de carga de trabajo. O sea que os agradezco a todas el sacar un hueco para la agenda, para poder estar hoy aquí. En la mesa que presento, pues tengo a mi lado a Marta Rivera y a Eduardo Aguilera, ambos actualmente investigadores del CSIC y con los que venimos trabajando desde hace ya 5 años en un trabajo que te hacemos desde Amigas de la Tierra para visibilizar, llamábamos en el primer estudio, la urgencia de la transición agroecológica en España. Hoy venimos a presentar el tercer trabajo que hemos hecho juntos en colaboración. Ahora Marta y Eduardo pasarán a presentar un poco esa trayectoria y a presentar, como decía Carmen, la última publicación, el último estudio que hemos hecho más basado en la cuestión nutricional y de dieta. Pues ha sido toda una experiencia trabajar juntos. Creo que ha sido un trabajo complejo también desde el punto de vista de la colaboración desde el mundo de la investigación, de la ONG, cómo podemos colaborar para que el conocimiento científico pueda ser ampliado a otros estratos de la sociedad que no necesariamente ¿no? leen trabajos más científicos o están más al tanto. Y creemos que, que en estos 5 años, pues nuestra sensación es que sin atribuirnos todo el mérito, pero que poco a poco se va conociendo mejor, ¿no? la importancia que supone la transformación del sistema agroalimentario hacia un modelo más agroecológico. Ojalá eso sirva para que poco a poco las administraciones públicas vayan tomando conciencia y la sociedad empuje hacia ahí, ¿no? Sin más, como va a haber 2 mesas de debate y probablemente eso salga a relucir, yo no quito más tiempo a que sean Marta y Eduardo quienes presenten el trabajo y si os parece luego reservaremos unos 10 minutos, 15, a ver si podemos reservar ese tiempo para comentarios o preguntas que surjan de la presentación. Así que sin más, adelante. Gracias, Andrés. Bueno, gracias a todas por estar aquí. Edu va a presentar lo que son los resultados de este último trabajo, pero como nos parecía que muchas de las que estabais aquí no habéis participado, ¿no? de este proceso, ¿no? que hemos vivido en estos últimos 5 años, porque las otras presentaciones fueron diferentes, no fueron más cortitas, era una horita, presentábamos el informe y ya está. Y como esta estaba planteada más a modo debate, pues nos parecía que también como para poder cerrar lo que ha sido estos 5 años, ¿no? de colaboración y con el resultado de este tercer informe, pues para dar un poquito de contexto, yo voy a contaros los resultados muy brevemente de los otros dos para poner en contexto lo que es la transición agroecológica en España, que es posible, ¿no? Entonces, más que nada, para que tengáis un poquito de dónde viene todo esto. Simplemente sí que voy a destacar una cosa que ha dicho Andrés, ¿no? Que yo creo que para nosotros es súper importante y el hecho de que al final el CSIC no deja de ser una administración pública que tiene que estar al servicio de la sociedad y debería ser todavía mucho más frecuente que hubiera realmente estas colaboraciones entre el tercer sector y la academia, ¿no? Porque al final hay mucha promoción de las spin-off, de las patentes y de la privatización de la investigación pública. Y bueno, esto al final es un tipo de investigación que contribuye, digamos, al bien común, ¿no? Un poco que tiene más impacto social, yo diría, que otro tipo de investigaciones más para el sector privado. Dicho esto, voy a comentaros un poco que todo el trabajo que se ha desarrollado en estos informes, y veis los 3 informes, el último que ahora veo que se ha movido y tapa un poquito el título, pero bueno, están centrados sobre todo en entender esa transición agroecológica en España, entendiendo o abordando el trabajo desde una visión de sistema alimentario, ¿vale? Por tanto, la agroecología y la transición agroecológica se plantea no solamente como un cambio en las prácticas, en el manejo, en la finca, ¿no? Sino que se plantea realmente como un cambio de todo el sistema alimentario y, por tanto, implica cambios en la producción y cambios en el consumo, ¿no? También desde ese enfoque es importante tener en cuenta que todo lo que se ha construido parte de todo, menos la última parte de dieta, pero esto lo explicará Edu, se construye una metodología que es el análisis de ciclo de vida, que va desde la cuna, como se llama, ¿no? hasta la mesa, y prácticamente ves que si tienen en cuenta pues todas las relaciones, todos los elementos que van pues desde los inputs hasta prácticamente el consumo y teniendo en cuenta pues una serie de impactos, ¿no? Aquí veis
cómo quedaría el modelo con algunas modificaciones. Por ejemplo, yo no voy a entrar en esto mucho, ¿no? Pero aquí, ¿no? No se ve, bueno, da igual. Aquí podéis, bueno, hemos tenido para los diferentes informes, los dos primeros, que son más antiguos, el periodo en el que se trabajaron los datos eran de los 2014 a 2018. En este último están actualizados porque hay nuevos datos al año 2017-2021. Esto es un cambio, hombre, que es importante porque están más actualizados estos datos. Y aquí veis el tipo de impactos que se han ido trabajando en los diferentes informes, ¿no? En el primero era sobre todo, estaba más enfocado a impactos ambientales, aire con el estudio, bueno, de las emisiones de amoníaco, el agua con la lixividad de los nitratos, el uso de energía no renovable, el carbono orgánico en el suelo, esto a nivel local, ¿no? Y luego otros impactos más a nivel global, pues también del primero, pues la huella territorial, la superficie agrícola útil, tanto en España como en terceros países, las emisiones de gases de efecto invernadero, en el segundo empleo en el segundo informe que nos centramos en el empleo, y ahora este último que es el de la dieta, un poco pues el tema de la ingesta de nutrientes. Entonces, tanto en el primero como en el segundo, el trabajo abordaba diferentes escenarios, ¿vale? Había 3 escenarios: de la granja a la mesa, el escenario 100% ecológico, entendiendo el ecológico como el cumplimiento de la normativa de agricultura ecológica, y el agroecológico. Y un poco para que se vieran las diferencias y la importancia de que la transición agroecológica implica cambio en la producción y en el consumo, de cada uno de estos 3 escenarios había con cambio de dieta y sin cambio de dieta, ¿no? Que esto, bueno, tampoco voy a entrar aquí porque esto ya lo podéis ver en los informes, esto simplemente para daros contexto, pero para que entendáis que en los informes se trabajaba con los primeros, ¿no? Para valorar sobre todo esa diferencia en los impactos, con cambio de dieta y sin cambio de dieta, sobre todo en el ámbito de la producción. Y cada uno de los escenarios tiene una serie de asunciones. Tampoco voy a entrar aquí a detallar las asunciones, pero simplemente así muy brevemente, pues en el caso de la granja a la mesa, pues las premisas que se plantea como objetivo digamos, la propuesta de la granja a la mesa en la Unión Europea, ¿no? Pues que un 25% sea en agroecológico, la reducción al 50% de los pesticidas, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son digamos, las premisas. En el caso del ecológico, pues ya lo he comentado, son las premisas de la normativa de producción ecológica. Un elemento importante, si vais al primer informe, veréis que hay elementos que tienen que ver con la dieta. ¿Qué pasa? Ya hablábamos de consumo de carne y tal, porque en aquel primer informe, lo digo porque si leéis todo para que veáis también las diferencias, en el primer informe el consumo de carne nosotros lo ajustábamos a entender cuánto se podía consumir con los recursos del territorio. Es decir, calculábamos, por ejemplo, que en este caso, sin poner asunciones, que como ahora explicará Edu, que para este informe sí que asumíamos una asunción en el consumo de alimentos, la dieta, vinculada a algunas recomendaciones, ¿no?, más importantes de guías dietéticas, como puede ser pues, la del Planetary Salud Planetaria, la dieta mediterránea y demás, como veréis luego que hacemos unas comparaciones. En los primeros informes, a nivel de consumo, nos parecía interesante demostrar en este caso que la biocapacidad del territorio español permite alimentar a la población española, de hecho, con una dieta hiperproteica, porque nos salía que sería necesario reducir de media un 50% el consumo de carne, un 30% el consumo de carne, o sea, por debajo de lo que son las recomendaciones dietéticas, o sea, por encima de las recomendaciones dietéticas. Y en aquel caso, además, había un tema interesante que también saldrá ahora, y es sobre todo el cambio en el perfil de la dieta. Es decir, hay que reducir drásticamente el consumo de monogástricos, de porcino y de pollo que se producen de forma industrial, e incrementar el consumo de ovino y caprino, que son el tipo de ganado que está realmente vinculado al territorio y que además tiene una serie de beneficios ecosistémicos que, bueno, no vamos a entrar aquí porque tampoco es objeto de la presentación. Y esto yo no voy a entrar a los resultados, simplemente para que vierais un poquito, hacer un recorrido del tipo de datos que salían en aquel estudio, ¿no? En relación, por ejemplo, a la diferencia en los tipos de cultivos que serían necesarios, la superficie agrícola útil que se dedica a cada tipo de cultivo. Pues, por ejemplo, aquí vería que en el agroecológico se incrementa de forma considerable el cultivo de leguminosas, ¿no? O
sea, sería un elemento importantísimo y, por ejemplo, se eliminaría el barbecho para que podamos utilizar esos 3 millones de hectáreas de barbecho en el marco de las rotaciones que forman parte de la transición de los manejos agroecológicos, ¿no? La huella territorial que, por ejemplo, sí que implica, ¿no? Esto, como os decía, impacto uso del territorio aquí y uso del territorio en terceros países, en este caso vinculado al consumo alimentario de la población, pues aquí veríais, por ejemplo, en las asunciones nosotros planteamos la importación de algunos productos que no se pueden consumir aquí. Café, té, algunas especias y demás. Implicarían 1 millón de hectáreas que se utilizaran en terceros países, pero el resto de hectáreas, pues veis que estarían en España, ¿no? Que serían de recursos propios. Y aquí es muy importante, sobre todo en este elemento, para que veáis la diferencia con respecto a si se cambia la dieta o no se cambia la dieta, es que si no hay un cambio de dieta, ¿no? Y esto un poco para argumentar que la transición agroecológica implica forzosamente un cambio de dieta, si no estaríamos dependiendo de nuevo de terceros países. Aquí, por ejemplo, observamos que asumiendo 1/3, por ejemplo, de diferencia de rendimiento entre el ecológico y el convencional, que digamos es la media que se da en la literatura científica, pues si hacemos una transición a 100% ecológico, recuerdo que el ecológico es un escenario diferente al agroecológico, ¿vale? En el ecológico estaríamos incrementando la superficie de cultivo que nosotros, para satisfacer la demanda de alimentos, tendríamos que utilizar en terceros países, ¿no? Por tanto, mostrar esa necesidad de transición que nos lleva un poco también a entender o a dar pie también a pensar que hacía falta hacer este tercer informe, ¿no? Bueno, uso de energía renovable, es obvio, pues desaparecen la energía renovable vinculada fundamentalmente, energía no renovable vinculada al uso de agroquímicos, en particular de los fertilizantes, ¿vale? Esto también la voy a pasar, porque esto simplemente, pero otro elemento que nos parece importante que salía en aquel informe era como una transición agroecológica implicaba un secuestro neto de carbono de 24 millones de toneladas de CO2 equivalentes, ¿no? Al año. Con lo cual, no solamente es que redujéramos las emisiones, sino que al final acabamos teniendo un secuestro neto, ¿vale? Entonces esto es importante. Bueno, en aquel informe, si lo leéis, veréis que tenemos algunos datos por provincia para aquellos impactos locales, como son en el caso del carbono orgánico, como el caso, ¿no? de los nitratos, ¿no? Que también tenemos datos por provincia, o el caso de la volatización del amoníaco, ¿vale? Entonces, esto lo tenéis ahí. El segundo informe, que era el del empleo, nos parecía, el primero, impactos en el ámbito de los ecosistemas, y el segundo y el tercero más impacta en la parte más social. Uno, en la parte social, que es en este caso el del empleo, eh, eh, bueno, pues la mano de obra. El tercero, la parte social vinculada a la salud, ¿no? Entonces, en el del empleo, claro, la premisa un poco de la que partíamos, que efectivamente, basándonos en la evidencia científica, sabemos que las pequeñas explotaciones son las que están alimentando el mundo, que tienen mayor capacidad, ¿no? para favorecer la biodiversidad, reducción de emisiones, adaptación al cambio climático y demás, ¿no? Entonces, de este enfoque, ¿no? Que era como un poco la premisa, y sabiendo que, como ha comentado antes Carmen, el sistema alimentario que tenemos es un sistema industrializado, intensivo, enfocado a la agroexportación, ¿no? Internacionalizado, y que las tendencias en los últimos años lo que han supuesto fundamentalmente ha sido la pérdida de empleo en el sector primario. En el caso de España creo que es bastante dramática, ¿no? Sobre todo cuando introducimos los datos de censo del año 99, ¿no? Este dato yo sé que parece anticuado, pero entre ese dato y el año 99 al 2009, en este censo se perdieron 300.000 explotaciones, que es un dato que realmente es muy dramático, ¿no? 3 explotaciones a la hora. Entonces, bueno, bajo esa premisa, pues aquí viene un poco el objetivo de entender cómo contribuye al empleo en el sector primario la transición agroecológica, ¿no? Y ahí veíamos un poco que al final, con una transición agroecológica, nosotros, en el caso de España, volveríamos a tener una cantidad de empleo vinculado al sector primario parecida, muy cercana a la entrada a la Unión Europea. Ya sabéis que la entrada a la Unión Europea, pues quieras que no, la política agrícola comunitaria es una política que favorece la industrialización del sector y que favorece, digamos, ese enfoque hacia la agroexportación, y que ya sabemos que tiene esa implicación en la mano de obra. Y entonces, con una transición agroalimentaria, ya en este informe
nos centramos fundamentalmente también, aunque estaban pero todos los escenarios, pero nos centrábamos ya más en este del sistema agroecológico con cambios en la dieta. Y ya veis, por ejemplo, que con ese escenario, pues nos plantamos en 1,2 millones de empleos, ¿no? En el sector primario, frente a los 800.000 que tenemos ahora. Realmente, prácticamente, estamos hablando de un incremento de 500.000 empleos en el sector primario en España. Fundamentalmente en el sector de la leguminosa, veis que pasamos de 7.000 a 92.000 empleos, ¿no? Obviamente forma parte de la transición agroecológica el uso del incremento de la leguminosa, forma parte de las rotaciones y forma parte de esa dieta, ¿no? Como ahora comentará Edu, ¿no? Y en el caso de la ganadería, pues un poco tampoco nos sorprende pues el hecho de que efectivamente donde más también se incrementa la mano de obra con respecto al actual sería en el sector ovino, ¿no? Ahora mismo nosotros teníamos, antes de entrar en la Unión Europea, 109.000 empleos vinculados a este sector. Este sector ha sido el gran perdedor de la transición de nuestro sistema alimentario hacia esta industrialización. Todo ovino y caprino está en pérdida constante de mano de obra. Ahora mismo tenemos 36.000 empleos vinculados a este sector y con una transición agroalimentaria pues nos plantaríamos los 126.000 empleos vinculados al sector de pequeño rumiante, ¿no? Y que es una parte, como digo, este tipo de carne sería la que debería favorecerse de alguna manera. Aquí ya también un poco pues, lanzando un poco si hay gente que está trabajando, pues el tema de comedores escolares y demás, pues realmente un poco la necesidad de establecer algún tipo de proyectos que favorezcan el consumo de carne de ovino y caprino en ranchados, ¿no? En comedores escolares, en los sectores públicos para favorecer esta transición porque la gente ya no come este tipo de carne, ¿no? Y bueno, básicamente aquí un poco de elemento que también me parece que era importante destacar de este último informe es que es verdad que se incrementa de forma considerable el consumo la mano de obra en el territorio, ¿no? en España, pero a nivel global desaparecerían empleos en terceros países, ¿no? Porque obviamente es lógico, cuando reducimos la cantidad de alimentos, no te estaríamos importando, porque nuestro consumo estaría más vinculado a lo que se produce en el territorio. Lo que sí que una de las cosas que planteábamos y mostrábamos en aquel informe era que el tipo de mano de obra, ¿no? que está vinculada a muchos de los productos que nosotros ahora estamos importando, es mano de obra forzada, mano de obra infantil, y que realmente es un tipo de mano de obra que, bueno, pues que se pierda en ese sentido, pues mientras no cambien las condiciones en las que se está desarrollando la agricultura en ciertos territorios, pues tampoco es el drama el mayor drama, ¿no? Obviamente. Y aquí le dejo a Edu, ¿no? Para que vea un poco lo que es los resultados de este último informe. Vale, pues gracias. Gracias por venir, por estar aquí en estas jornadas. Eh, vale. Pues bueno, voy a empezar con una introducción, no directamente con los resultados del informe o el planteamiento, sino con una introducción de dónde estamos en situación, el tema de nutrición y de su relación con la salud. Entonces, bueno, estos mapas que no se ve mucho porque son un poco pequeños, pero nos permiten, bueno, tener una idea general del el problema global que estamos teniendo con el tipo de dieta que tenemos, ¿no? Tenemos un consumo insuficiente de fruta, o sea, en general de productos vegetales, frutas, verduras, legumbres y frutos secos, ¿no? En el caso de España, sobre todo legumbres, frutos secos. Em, y tenemos un consumo excesivo, como veis, en este caso no en todas las partes del mundo, aquí hay mucha más heterogeneidad y de hecho hay un consumo insuficiente en el sur global en general de productos de origen animal y un consumo excesivo en el norte global, ¿no? Y en el caso de España, bueno, sobre todo nos pasamos en el caso del cerdo. Eh, y, eh, y bueno, y también nos estamos pasando en otros productos de origen vegetal, como puede ser
el azúcar, ¿no? Y, y esto se traduce en una... sí, sí, ya, que si no, no lo veo. Esto está ligado, claro, si no estamos consumiendo las cantidades necesarias de los o recomendadas de los alimentos, pues esto se traduce en déficit de nutrientes, ¿no? Problemas con la ingesta de nutrientes. En general tenemos un consumo insuficiente de muchas vitaminas y de muchos antioxidantes. Y bueno, eso no viene aquí, pero también tenemos un consumo excesivo de sustancias no deseables, como pueden ser algunos metales pesados o pesticidas, ¿no? Em, bueno, esta es la evolución de la dieta española en el largo plazo, desde principios del siglo XX hasta el siglo XXI, y vemos, bueno, que durante el primer tercio del siglo XX estaba mejorando el estatus nutricional de la población española. Bueno, ese gráfico está expresado en gramos de proteína per cápita al día. Y bueno, pasamos de una situación donde estaba bastante generalizada el hambre a una situación de los años 30 en la que, bueno, teníamos una dieta, digamos, modélica, la, la dieta lo que se ajustaba muy bien a lo que se considera la dieta mediterránea, que es, como sabéis, es una dieta, es un ejemplo a nivel mundial de dieta saludable, que está basada mayoritariamente en productos de origen vegetal y tiene un pequeño porcentaje de productos de origen animal con eh, una presencia notable de pescado, de lácteos y relativamente pequeña de carne. También tiene un elevado consumo de productos hortofrutícolas y de legumbres, ¿no? Fijaros ahí esa línea marrón de la segunda por abajo, esa será la contribución de las legumbres al consumo de proteína, que era mayor incluso que el de la carne, ¿no? Es en la banda roja. Con la guerra civil, pues, bueno, fue la catástrofe, no solo la guerra civil, sino la posguerra franquista, fueron lo que llaman los años del hambre, ¿no? Que se prolongó mucho ese periodo de insuficiencia, que era menor incluso a principios del siglo XX, y tras este periodo de posguerra se recuperó el consumo, pero esa recuperación ya no volvió nunca a la dieta mediterránea. Ya se basó en un incremento de productos de origen animal. Fijaros esa expansión enorme del consumo de carne y de otros productos de origen animal, esa caída de los cereales y sobre todo de las legumbres, que nunca volvieron, o sea que bueno, ahora mismo puede ser como la quinta parte de lo que era en los años 30, y los cereales tampoco volvieron a los niveles que tenían en esa dieta de siglo XIX. Esto se relaciona, tiene una correlación enorme con los impactos ambientales. Bueno, ya vimos antes ese papel tan importante que tiene la dieta sobre el desempeño ambiental de la agricultura o de la alimentación. Y aquí vemos cómo, eh, bueno, sabéis que durante este periodo la población, bueno, se incrementó, se multiplicó por más de dos, ¿no? Eh, eh, y también se incrementó la cantidad de emisiones per cápita, pero lo que más se incrementó fue tanto la proteína animal per cápita, que es esa línea naranja, como las emisiones totales, ¿no? Que si veis tienen o sea, van completamente de la mano, ¿no? Se incrementa el consumo de proteína per cápita, se incrementa la emisión. Bueno, hemos visto cómo ha evolucionado la composición de la dieta, pero es que no solo ha evolucionado la composición de la dieta, sino también la composición de los alimentos. La industrialización de la agricultura ha supuesto que ahora mismo la agricultura sea mucho más productiva, produce mucho más kilos por hectárea y los animales producen mucho más kilos por animal, pero esos kilos tienen mucho menos nutrientes por kilo. Aquí vemos los cambios que ha habido en una serie de hortícolas, o sea, aquí, en este caso son cultivos hortofrutícolas, pero son precisamente los más ricos en nutrientes.
y ha habido descenso, bueno, en el caso, en la gráfica de la izquierda, desde los años 30 a los 80, pues en la mayoría de cultivos estudiados, no, o sea, de nutrientes, perdón, estudiados, descensos, bueno, entre el 20 y hasta el 5, hasta más del 50%, y de la derecha, pues sería en el caso de Estados Unidos entre el año 50 y los 1000, más o menos, ¿no? Esa tendencia, aunque no lo muestre, han seguido posteriormente, ¿no? No, algo que separar ahí. Eso por un lado, los alimentos que comemos tienen menos nutrientes y por otro lado tienen más sustancias que no deseamos, ¿no? Por ejemplo, este es el caso del gluten. El gluten no lo hemos estudiado en el informe, pero os lo muestro aquí. La cantidad de gluten en los alimentos se correlaciona directamente con la fertilización nitrogenada, con la cantidad de nitrógeno que aplicamos a los cultivos, porque el gluten al final es una proteína, simplemente el contenido general de proteína, y esta correlación es aún más significativa en el caso de las gliandinas, que son en concreto la parte del gluten que genera más problemas inmunológicos, ¿no? Esto, bueno, aquí vemos la ingesta de trigo y de gliadinas a nivel histórico, cómo se ha incrementado mucho más la ingesta de gliadinas que de trigo, ¿vale? Y esto se debe precisamente a esas prácticas de fertilización y, bueno, también a las variedades modernas que tienen. Y esto, a su vez, hace que haya una gran correlación entre la enfermedad celíaca y la ingesta de trigo en la actualidad, cuando no la había tanto. Eso es un ejemplo, el gluten, pero tenemos otros ejemplos. En la actualidad, la mayor parte de los alimentos, sobre todo productos hortofrutícolas que comemos, tienen altos niveles tienen residuos de pesticidas, normalmente de varios pesticidas. Estos son, por ejemplo, bueno, las manzanas en Alemania, cerezas en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Niveles estamos hablando de que en torno a más del 90% de las muestras analizadas tienen residuos de algún pesticida, normalmente son mezclas de varios. Habitualmente, claro, cumplen con los mínimos de cantidades permitidas, pero que cumplan no significa que sean inocuos, y menos aún cuando estamos hablando de cócteles de varios pesticidas que no se ha detectado sobre la salud el efecto combinado, ¿no? Y no solo eso, sino que hay residuos de pesticidas en los alimentos que importamos también. Por eso, bueno, de nuevo la importancia de una reconversión agroecológica que se base en nuestro territorio, porque lo que importamos de fuera, aparte de empleo de baja calidad, tiene también residuos, por ejemplo, bueno, aparte de impactos ambientales como deforestación, tiene residuos de pesticidas que están prohibidos en Europa. Gran parte de las muestras de esos productos importados tienen residuos de pesticidas prohibidos en Europa, y al final todo esto se relaciona evidentemente con efectos sobre la salud, ¿no? Bueno, las enfermedades posiblemente relacionadas con la dieta se han incrementado mucho en las últimas décadas, y bueno, esto se traduce en que la contribución de los factores dietéticos a la enfermedad, a las causas generales de enfermedad en la población, no ha parado de incrementarse en las últimas décadas, ¿no? Esto se debe, bueno, a diversos motivos: incremento de carne roja, sodio, baja fruta, bajas legumbres o cereales integrales. Bueno, aquí vemos una desagregación mayor, que bueno, que cada uno de estas contribuciones, la fruta, o sea, el bajo consumo de fruta, cereales integrales, etcétera, cómo contribuyen específicamente a, pues, enfermedades coronarias en azul, infartos en naranja, cáncer en amarillo, diabetes en azul claro, etcétera, ¿no? Y además, bueno, cada una de las son barras o sea, pareadas, pues cada uno de ese par representa la situación en el año 2010 y 2018. Vemos que esta tendencia sigue subiendo, ¿no? Sigue subiendo en todos los casos.
Es paradójico porque el conocimiento científico sobre los efectos de los nutrientes en la salud no para de crecer, sobre el contenido nutricional de los alimentos no para de crecer, y a pesar de ello las enfermedades asociadas a la dieta no para de crecer. Algo estamos haciendo mal. Aquí vemos la correlación entre las diversas enfermedades a las que puede afectar la dieta con la calidad de la dieta, por un lado, y la sostenibilidad de la producción. Aquí remarcar que no solo estamos hablando de la composición de la dieta, como mostraba la gráfica anterior, de comemos más verdura o comemos más carne, sino también de cómo se producen esos alimentos, ¿no? Las correlaciones son muy claras también en el caso de cómo se producen los alimentos. Y llegamos ya a las alternativas. Es posible revertir esta situación. Este metaanálisis, por ejemplo, que lo hemos usado en la guía como referencia para calcular el contenido de nutrientes en alimentos ecológicos frente a convencionales, muestra que los alimentos ecológicos tienen un contenido de nutrientes mucho mayor que en los alimentos convencionales, sobre todo en el caso de vitaminas y de antioxidantes. Y además tienen un contenido de sustancias no deseables también menor. Ahí se muestran los nitratos, los nitritos y el cadmio, que es un metal pesado, pero también el efecto es mucho más claro en los residuos de pesticidas, ¿no? Donde baja drásticamente. No solo en los productos vegetales ocurre esto, también ocurre en los productos animales. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la producción ecológica mejora el perfil de ácidos grasos de la carne. La carne tiene menos grasas saturadas y más grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas o mayor porcentaje que la carne que se produce en manejo convencional, y también tiene mayor cantidad en particular de omega 3, y en el caso de la leche vemos un poco el mismo patrón. Tenemos un perfil lipídico mucho mejor, y además aquí estamos hablando en concreto de carne, o sea, de leche y carne de producción ecológica, donde no se estudia de manera específica la alimentada a pastos, o sea, en régimen extensivo, que tiene un perfil lipídico todavía mejor, hay que decirlo, y es la que hemos usado en el informe. Y bueno, mejora mucho el perfil lipídico, y bueno, cambia el perfil de otros nutrientes, mejora el contenido de antioxidantes como carotenos, y tiene efectos, digamos, mixtos sobre otros nutrientes. Baja un poco, baja los niveles de yodo y selenio, y bueno, incrementa un poco, por ejemplo, el hierro. Bueno, pues después de estos largos antecedentes, pero creo que era importante transmitirlos para saber en qué punto estamos y por qué es tan necesaria esta propuesta desde un punto de vista nutricional, aparte de ambiental y social. Bueno, pues hemos planteado esta dieta climática que se basa en ese escenario agroecológico con cambios en la dieta que mostró Marta, pero en el que hemos hecho un pequeño cambio, que es que el consumo de carne ahora, en este caso, lo ajustamos a las recomendaciones dietéticas de la ESA, en lugar de al territorio. O sea que vimos que el consumo, como decía Marta, era excesivo a nivel de recomendaciones, entonces lo ajustamos a esas recomendaciones y el resto se exportaría, ¿vale? No proponemos una reducción de la cabaña ganadera respecto a la que estábamos proponiendo, sino exportación de lo que sobra, porque entendemos que esa cabaña ganadera no tiene solo unas funciones muy importantes a nivel de o sea, tiene unas funciones importantes a nivel de funcionamiento del sistema agroalimentario y de su desempeño tanto ambiental como social, ¿no? Como hemos visto. Entonces, bueno, aquí vemos en esta tabla que la tenéis en la guía, cuánto representa de cada grupo de alimentos los gramos por ración, cuánto estamos consumiendo en la actualidad y cuáles son las recomendaciones, o sea, cuál es la dieta climática y cuáles son las recomendaciones de 3
grupos de recomendaciones, que sería la de salud planetaria, que viene del Eat Lancet Report, un informe muy conocido y bueno, probablemente el más citado respecto a una dieta saludable y sostenible, la dieta mediterránea y las recomendaciones de la ESA, que sería pues la adaptación española de la dieta planetaria. La dieta planetaria es algo muy genérico que los propios autores recomiendan adaptarla a las situaciones locales, ¿no? Entonces, bueno, como veis, como hay discrepancia entre esas tres recomendaciones, al final en nuestra dieta climática hemos tratado de ajustarla lo más posible a todas y también al territorio, ¿no? Entonces al final, bueno, pues se queda otra dieta específica. Bueno, aquí no voy a pararme mucho porque luego vamos a ver un poco por tipo de alimento, ¿no? Cómo se quedaría. En el caso de aquí ya comparamos la situación actual con la dieta climática, ¿no? Y vemos pues que duplicaríamos el consumo de verdura, incrementaríamos en un 50% el de frutas y triplicaríamos el de legumbres, ¿no? Esos serían los grandes cambios que hay en el consumo de alimentos de origen vegetal. En el resto se quedaría prácticamente igual que estamos. Perdón, estos serían los alimentos, digamos, en crudo, y en cuanto a alimentos procesados, sí que habría otros grandes cambios, que sería duplicar el consumo de aceite de oliva. No lo he puesto ahí, pero esto sería no por un mayor consumo de aceite, sino porque reduciríamos el consumo de otros aceites, en particular, sobre todo palma y soja, y también un poco de girasol. Palma y soja porque, claro, ya no la importaríamos, ahora mismo la importamos toda. Y por otro lado, reduciríamos a la mitad el consumo de azúcar. Esto, bueno, fue una decisión así, a grosso modo, se debería reducir todavía más para cumplir con la recomendación. En cuanto a los productos de origen animal, pues estaríamos hablando de una reducción de un 35%, un tercio más o menos, del consumo de pescado y mariscos. Eh, eh, una reducción de un 75% de carne. Antes hablábamos de un 30 o 50, pues en este caso sería quedarnos en la cuarta parte de carne de la que consumimos actualmente. Una reducción del 30% del consumo de lácteos y del 50% en el consumo de huevos. ¿Vale? Luego hay, perdón, luego hay, esto se puede desglosar. Una reducción de un 75% en el consumo de carne sería muy distinta entre tipos de carne. En el caso del cerdo sería el 85%. Ya dije al principio que nos pasamos muchísimo en el consumo de cerdo. Esto además lo tenemos, bueno, quizá un poco asociado a la cultura española y tal, nada más lejos de la realidad. El consumo de cerdo a principios del siglo XX en España era casi residual, se consumía en ocasiones especiales. Solo se ha incrementado con la industrialización, no es algo tan cultural como nos pueda parecer. O sea que esa reducción del 85% no sería desculturizarlo en ese sentido. Una reducción de un 80% más o menos en el consumo de pollo. Las grandes reducciones, como veis, están en el consumo de monogástricos, que son animales que dependen mucho de los granos, ¿no? De los cereales y de las oleaginosas, la soja, etcétera, que compiten con la alimentación humana y que por tanto en un escenario agroecológico no es conveniente que se usen tanto para alimentación animal, ¿no? En cambio, los rumiantes dependen más de los pastos y proponemos una recuperación de pastos, y por tanto la población de rumiantes apenas se vería afectada, y el consumo de vacuno sí que tendría que disminuir un 40% más o menos, pero el consumo de pequeños rumiantes pues se podría incrementar en torno al 40%, además de incrementar las exportaciones notablemente. Y por otro lado, el consumo de pescado, que vimos que era del 30%, de un tercio más o menos, pues también tiene grandes diferencias. Sí, también tiene grandes diferencias entre grupos de pescado. Pues bueno, en peces marinos, que nuestra mayor parte del consumo, o una gran parte, sería una disminución del 23%, en cefalópodos de un 75%,
Y las reducciones mayores serían en peces de agua dulce y sobre todo crustáceos, comiendo demasiadas gambas ahora mismo, porque la mayor parte vienen de cría en zonas además con mucho impacto como pueden ser los manglares. Y el consumo de moluscos apenas se vería afectado porque la mayor parte de los moluscos que consumimos son mejillones y los mejillones se producen de manera bastante sostenible en la acuicultura que no usa alimentación externa. Bueno, también proponemos una reducción del desperdicio de alimentos a la mitad aproximadamente, de manera que, aunque la reducción en la disponibilidad es bastante notable, sin embargo, la reducción en el consumo real no es tan grande, ¿no? Porque al final nos estamos comiendo un mayor porcentaje de los alimentos con esta dieta Yema. Y bueno, aquí no me voy a parar mucho, pero es un resumen del anterior, que por grupo de alimentos que veis abajo, que sería cómo se distribuye en las cantidades. Todo esto es por persona y día, ¿vale? Por ejemplo, materia fresca, gramos por persona y día, pues consumimos actualmente casi 2 kilos de alimentos que se distribuyen de esa manera, ¿no? Eso es su traducción a energía, lípidos, proteínas y carbohidratos. Como veis, las grandes reducciones se producen no en los carbohidratos, pero sí en las proteínas, que ahora mismo tenemos una dieta demasiado proteica, y también en los lípidos, sobre todo por la contribución de lípidos que ahora mismo hace la carne y productos de origen animal, ¿no? Los lípidos que vienen de origen vegetal, en concreto aceites, apenas se reduciría. ¿Cómo se distribuyen estos lípidos? Pues serían reducciones relativamente pequeñas en el caso de monoinsaturados y poliinsaturados y mucho mayores en el caso de saturados. Veis que se reduce también el consumo de omega 3, por ejemplo, pero al final lo que importa no es tanto las cantidades totales, sino las relaciones, ¿no? Al final el ratio entre omega 3 o monoinsaturado respecto a los otros mejora mucho por esa gran reducción de ácidos grasos saturados que se produce, ¿no? Eso en cuanto a lípidos. En cuanto a minerales, aquí no hay cambios tan grandes, pero sí que hay, por ejemplo, un incremento del consumo de hierro o de magnesio. Los grandes incrementos se producen en las vitaminas y antioxidantes. Tenemos los ejemplos aquí: vitamina C, flavonoides, carotenoides, ácido fólico, vitamina A, todo se incrementa. Y a veces hasta más de un 50%. Esto es por la combinación de los cambios en la dieta. Comemos más verduras, las verduras tienen más vitaminas, pero también porque esa verdura, cada ración que comemos tiene más vitaminas porque se cultivan ecológicos, ¿vale? Al final es la combinación de ambas cosas lo que nos permite esos grandes incrementos en el consumo de delta. Esto no ocurre en todas las vitaminas, hay disminuciones en algunas. La B12, por ejemplo, disminuye, o la E o la D. Esto veremos luego qué repercusiones puede tener. El consumo de fibra también se incrementaría, sobre todo por mayor consumo de fruta y verdura, y el consumo de cadmio se reduciría a menos de la mitad, que es ese metal pesado que hemos dicho que tiene problemas para la salud. ¿Cómo se compara esto con las recomendaciones? Bueno, aquí vemos esa línea punteada que veis, es el mínimo recomendado, ¿vale? Y si hay una línea roja, que no siempre la hay, es el máximo recomendado. En el caso de la energía, disminuye el consumo de energía. Esto tiene probados beneficios sobre la salud, mientras que no se pase del mínimo. Cuanto menos energía consumamos sin pasar el mínimo, mejor para la longevidad, por ejemplo. El consumo de proteínas también se ajustaría más a lo que necesitamos. El consumo de lípidos seguiríamos pasándonos un poquito, pero estaríamos mucho más cerca del intervalo recomendado, y el consumo de carbohidratos se mantiene. En el consumo de lípidos vamos a desglosarlo y vemos cómo habíamos visto esos descensos generalizados. En el caso de monoinsaturados, prácticamente pasamos a los niveles recomendados. En los de poliinsaturados, claramente nos metemos dentro del rango recomendado. En el caso de los saturados, nos estamos pasando y llegamos a unos niveles buenos. Y en el caso del omega 3, seguimos dentro del mínimo, ¿no? Y de nuevo destacar que el perfil lipídico mejora mucho por las relaciones que hay
entre estos distintos componentes. En cuanto a minerales, bueno, el calcio se mantiene, estábamos un poco por debajo y seguimos un poco por debajo, aunque hay controversia sobre este mínimo. Y en el resto de minerales seguimos dentro de los niveles recomendados. En el caso de vitaminas y carotenoides, teníamos un déficit de carotenoides y ácido fólico, y ahora ya sí que lo superamos, o sea, sí que superamos el mínimo. Y en el caso de la vitamina A no llegamos al mínimo, pero la vitamina A puede sintetizarse a partir de carotenoides precisamente, ¿no? Entonces, al aumentar ese contenido de carotenoides, el cuerpo puede llegar a los niveles mínimos de vitamina A. En la vitamina B12 disminuía mucho, pero seguimos muy sobrados por encima del mínimo, no tenemos un problema. En la vitamina E tampoco tenemos un problema, y la vitamina D, que no llegábamos en ningún caso, tampoco tenemos un problema porque la sintetiza el cuerpo siempre y cuando nos expongamos lo suficiente al sol, sin pasar. Y en fibra no llegábamos, ahora sí llegamos al mínimo recomendado. En cadmio estábamos cerca del máximo recomendado, y hay que decir que con la gran heterogeneidad que hay en la dieta, muchos grupos de la población se estaban pasando del máximo de cadmio recomendado. Entonces, bueno, es importante esto, el habernos alejado tanto de ese máximo recomendado de cadmio. Y aquí, bueno, destacar que no he incluido, o sea, no hemos incluido en la guía datos de pesticidas y gluten, pero los beneficios están claros, ¿no? Una dieta con mucho menos, o sea, sin uso de pesticidas, evidentemente la ingesta de pesticidas se va a reducir muchísimo, y un cultivo de trigo sin fertilizantes químicos también reduce mucho la cantidad de glúteos y de harinas en concreto. Bueno, pues estas son las conclusiones. La combinación de prácticas agroecológicas con cambios en la dieta, esta dieta climática, esta sería la conclusión de la presentación anterior, mejora drásticamente el desempeño ambiental y social, en concreto el empleo, y se ajusta mucho más a la capacidad productiva del territorio, evitando la importación de pienso y sus impactos ambientales asociados, ambientales y sociales y de salud, pero permitiendo también ciertos niveles de exportación. Se ajusta mucho mejor a la dieta mediterránea y a las recomendaciones de la dieta saludable y sostenible, de la Eat Lancet, la dieta planetaria y la ESAN, y se produce una mejora generalizada de casi todos los indicadores nutricionales, con una menor ingesta de energía, proteínas y lípidos, una mejora del perfil lipídico, un incremento de minerales y de fibra, un incremento de la mayoría de vitaminas y antioxidantes, y cuando se reduce esto no es problemático, y una reducción de sustancias indeseables como cadmio, pesticidas o gluten. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Marta. Como veis, es difícil sintetizar en una hora el trabajo que han estado haciendo durante 5 años, en el que llevamos trabajando juntos. Cuando empezamos la colaboración desde Amigas de la Tierra, nos planteábamos cómo podíamos, la duda que teníamos era si el sistema productivo era capaz de producir suficientes alimentos de un modo agroecológico para alimentar a la población española. Esa respuesta ya la tuvimos con el primer informe, vimos que sí. Ahora en este tercer informe vemos que no solo somos capaces de producir, sino que es que además podríamos exportar siguiendo criterios nutricionales, ¿no? Y de salud, ¿no? Como, o sea que muchas veces, ¿no? Ese discurso de que dependemos del modelo agroalimentario industrializado para alimentar a la población, vemos que no hay base científica sobre eso. Y bueno, habéis expuesto perfectamente los innumerables beneficios que tiene a nivel medioambiental, social y de salud, ¿no? El modelo agroecológico. Nos hemos comido un poquito el tiempo que tenemos para las preguntas, pero aún así no quisiera dejar pasar si queréis plantear alguna cuestión a Eduardo y a Marta, y pasamos luego a tomar un café también agroecológico. Así que, por aquí, Almudena. Ahora sí, Almudena Rollán, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Quería dar la enhorabuena a Amigas de la Tierra y al CSIC por este trabajo que contribuye
a crear conocimiento y a reforzar políticas que queremos promover para garantizar el acceso a dietas que sean no solo saludables, sino ambientalmente sostenibles. Porque como comentaba Eduardo, tenemos mucho conocimiento, pero al final este conocimiento no se incorpora en la práctica, y yo creo que jornadas como esta y trabajos como este tan sólidos pues nos ayudan muy bien también a tener más argumentos a la hora de trasladar nuestras políticas y de justificar nuestras políticas. Realmente agradecer el trabajo. ¿Te parece cuál? Yo dos preguntas. Una técnica cuando se dice, ¿no? Que, bueno, todos sabemos que en los alimentos ecológicos el porcentaje de vitaminas es mayor que en los no ecológicos o que en los industriales. Me pregunto si se conoce o si los estudios lo dicen, ¿no? Los de Carmen Raibón o quien sea, en qué porcentaje, ¿no? Porque significativo, pues bueno, ¿no? Puede haber dudas sobre ello, pero o sea, en un 10%, en un 15%, en un 5%, sabiendo que no es el argumento principal. Por supuesto, hay otros 40, ¿no? Que son que no ingerimos pesticidas, ¿no? Que hasta, digamos, la página web del Ministerio de la Transición ya dice que en las aguas se encuentran pesticidas, que ni siquiera lo dice ecologistas, ¿no? Digo, por si hubiera alguna duda. Y luego la siguiente, que es que, bueno, ¿no? Que bueno que una de las conclusiones es que el sistema productivo es capaz de producir suficientes alimentos, ¿no? Porque es uno de los mitos. Y para mí la pregunta es, vale, perfecto, ¿no? Qué bien, pero ¿es capaz de producir alimentos a un precio, digamos, que sea asequible para todos? Y si la respuesta fuera que no, entonces es como mi pregunta es como, ¿hay suficientes políticas a nivel nacional para impulsar la agricultura ecológica y que, digamos, no dependa del bolsillo de los consumidores? Porque si los consumidores compramos alimento industrial, es porque estamos, digamos, depositando, ¿no? Todo el ahorro del costo lo estamos depositando sobre el deterioro del medio ambiente. Y no me enrollo más. Claro. Gracias. Si os parece, vamos a tomar nota de las 3 preguntas que quedan pendientes y cerramos. Es que si no nos vamos a comer el tiempo del café. Lo digo por cuidar también eso. Pilar, por favor. Sí, Pilar Galindo, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Lo primero es agradeceros el informe y que hayáis tomado pie también en el anterior, porque este tipo de cuestiones nos dan fuerza al trabajo que estamos haciendo cotidianamente, que necesitamos la demostración de lo que se hace. Quienes estamos asesorando en la reducción de consumo de carne, aumento de legumbres, aumento de vegetales y sobre todo en escuelas, en centros de mayores, necesitamos respaldo científico. Pero tengo una duda porque Marta planteaba, y en el informe anterior se hablaba de que en los 3 escenarios se hablaba de escenario Pacto Verde, escenario producción ecológica y escenario agroecológica. En el resumencito que me he mirado no se habla de la producción ecológica como tal, y quienes estamos hablando de que el modelo de sistemas alimentarios agroecológicos necesariamente tiene que tener producción ecológica, porque si no, esos datos de reducción, de aumento de antioxidantes, aumento de minerales y aumento de grasas de perfil lipídico y todo eso no se da. O sea, el manual que ha mencionado por aquí la compañera de Dolores Raigón precisamente está aportando datos en castellano de todas esas cosas. Entonces es importante, o sea, yo os lo pregunto porque no sé por qué no está tan claro, porque para nosotros necesitamos que esté claro, porque si no está claro hay quien nos lo rechaza, y precisamente para avanzar en que sea sostenible. Una reducción en alimentación de proteína animal y un aumento de legumbres también es más asequible para la población, con lo cual podemos avanzar en una alimentación ecológica que sea de temporada, que sea de cercanía, que no sea de importación, o sea, todos esos rasgos agroecológicos que decimos, circuito corto, para que los pequeños productores puedan estar. Pero me pregunto por qué no está tan claro en el informe ese resultado. Gracias. Hola, muchas gracias.
Nada, solo una pregunta que me ha sorprendido del menú, de la propuesta de menú semanal, es que se incluye tanto en el de verano como en el de invierno 2 raciones de quinoa, bueno, o 2 comidas con quinoa al día, que entiendo, yo no soy experto, pero por lo que he leído, hay mucho que es como de importación y que está afectando a terceros países porque como que se está poniendo cada vez más de moda la quinoa. Entonces no sé si simplemente me ha sorprendido y no sé. Sí, dos preguntas. Elena Moreno, de Greenpeace. Relacionado con lo que habéis dicho de la relación, de la correlación de la fertilización con las gliadinas, ¿realmente va a seguir habiendo una fertilización, pero orgánica, no inorgánica, en el escenario agroecológico? Entonces, realmente no sé si tiene que ver con esa fertilización, ese aumento de gluten, o tiene que ver más bien con la selección que ha habido de esas variedades, ¿no? Para que tengan más masa y demás, ¿no? Que eso no lo he entendido muy bien. Y lo segundo, este cambio de dietas tiene mucho que ver con lo cultural. ¿Qué pensáis, qué políticas tienen que haber para que la gente cambie, ¿no? Esa manera de consumir hacia una dieta más saludable y más sostenible? Gracias. Hola, Alejandra del CSIC. Tengo una duda concreta respecto a qué basaron la estandarización de la dieta en el caso de España, ¿cierto? Porque las necesidades nutricionales entre un niño, niña y adulto es distinto. Entonces quería saber eso. Yo voy a responder a 2 o 3 de las preguntas que habéis planteado. Con respecto al tema de los precios de alimentos. Bueno, es que aquí hay, es que prácticamente el quid de la cuestión, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué políticas se están desarrollando, ¿no? Que están haciendo que sea más asequible acceder a alimentos que no son saludables y más difícil acceder a alimentos que son saludables y sostenibles, ¿no? Aquí hay un elemento, por ejemplo, un trabajo que sacó la FAO hace un par de años en el que mostraba el impacto económico de las externalidades vinculadas al sistema alimentario globalizado, ¿no? Y al final, nosotros prácticamente, para que hagáis una idea, son números gruesos, no me acuerdo exactamente del detalle, pero el valor económico del sistema alimentario mundial está en torno a los de 1.000 trillones de dólares americanos, trillones de dólares, que en nuestros casos serían los billones, ¿no? Porque nosotros sería por un cero menos. Pero cuando empiezas a descontar los costes vinculados a las emisiones, los costes vinculados a la biodiversidad, los costes vinculados a la salud de la población en términos de sobrepeso, obesidad, entonces, por tanto, diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, etcétera, etcétera, todos los elementos que ha planteado antes Edu, las pérdidas vinculadas a las pérdidas de empleo, etcétera. Cuando tú haces todo ese conjunto, resulta que el sistema tenía una deuda de 1.000 trillones de dólares americanos. Es decir, que al final, si nosotros estableciéramos un sistema fiscal que permitiera internalizar los costes asociados a la producción alimentaria convencional, simplemente con esto ya podríamos revertir cuál es digamos, que se incrementaría de forma importante el precio de los alimentos convencionales. Si además las subvenciones que ahora mismo reciben los sistemas de producción agraria, en particular a los agricultores, fueran realmente para los pequeños productores, porque sabemos que hay esa diferencia 80-20 de la PAC, en el que el 80% de la ayuda la reciben el 20% de los productores, que son los grandes productores, porque se paga por hectárea, y que además son los que están produciendo monocultivos de una forma industrializada para la exportación. Si revertiéramos también ese 80-20 y que realmente la ayuda de la política agrícola comunitaria, que en la actualidad supone un tercio del presupuesto, aunque se va a reducir todavía más en el siguiente periodo, fueran realmente a promover, digamos, la producción agroecológica, entonces no solamente es que los convencionales serían más caros, sino que podríamos reducir el precio de los agroecológicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay bastante tema, ¿no? Sobre, por un lado, cómo se conforman los precios, segundo, qué estamos pagando, ¿no? Luego, otro tema que comentaba Elena, ¿no? El tema del cambio de dieta cultural. El cambio de dieta cultural, bueno, nosotros hemos sufrido la transición nutricional y nos hemos alejado de nuestra dieta mediterránea, que es nuestro patrón cultural de alimentación, ¿no?
Y esa transición nutricional ha sido posible precisamente porque ha habido un entorno, entre otras cosas, lo que se llama el ambiente obesogénico favorecido. Ha favorecido que en los últimos años se haya incrementado el consumo de azúcar de forma exagerada, que se haya incrementado el consumo de proteína animal de forma exagerada y nos hayamos alejado precisamente de ese patrón cultural alimentario que es nuestra dieta mediterránea. Por tanto, no debería ser complicado porque lo que estamos planteando aquí es precisamente volver a ese patrón alimentario que nos corresponde por la parte, por la región en la que vivimos, que es el Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, obviamente requiere de unas políticas públicas y requiere de unos trabajos encaminados a retomar ese patrón alimentario que se ha perdido, ¿no? Y implica políticas en muchos ámbitos diversos, ¿no? Aquí creo que es importante destacar también, no lo habéis comentado, pero me parece que, y esto sí que se trabaja, por ejemplo, del enfoque Nexus, que es otro informe que hicimos con el IPBES y con la gente del MEDEC, el hecho de que no hay coherencia política. Tenemos al Ministerio de Consumo con una política y al Ministerio de Agricultura con otra política completamente diferente en un mismo gobierno. Claro, esto no ayuda realmente a poder establecer unas políticas coherentes que nos permitan caminar hacia una transición nutricional, ¿no? En este sentido, de vuelta a un patrón de dieta mediterránea. Pese a, como ha comentado Edu, y lo estaba comentando también ahora Almudena, ¿no? Pese a la evidencia científica clara que hay, no solamente con este informe, sino, o sea, de las pocas elementos, hay pocas, o sea, la ciencia siempre habla de probabilidades, ¿no? Nosotros no podemos dar verdades absolutas porque eso sería imposible, ¿no? Y además sería erróneo en el ámbito científico. El cambio climático se habla de probabilidades y aquí estamos hablando de probabilidades. Pero hay pocos elementos, pocos ámbitos en los que haya tanto consenso científico como es el tema de la necesidad de cambio nutricional, de dieta y el tema del cambio climático. Por ninguno de los dos estamos desarrollando políticas que vayan en la línea de lo que se debería ir, como es el tema de, el tipo de políticas necesarias, ¿no? Las otras son más de temas de perfiles nutricionales, el tema del gluten, ¿no? Perfil poblacional sí que lo hemos hecho sí que lo hemos trabajado en la dieta, no está presentado aquí el tema de la... Bueno, empezando por esa, lo que hemos hecho es coger la pirámide de población española, ver los grupos de edad que tiene. Entonces, como las recomendaciones efectivamente son por grupo de edad, pues hemos estimado cuál sería la cantidad total de alimentos, o sea, en base a las necesidades de cada grupo de edad y la cantidad de población que hay en cada grupo de edad, pues multiplicando uno por otro hemos calculado una necesidad total de ese nutriente y luego lo hemos dividido por la población total. Sí. O sea que hemos tenido en cuenta la pirámide de población española, gracias porque eso no lo mencioné en la presentación. Luego sobre la quinoa, a veces se ha puesto nombres específicos de alimentos para referirse en realidad a una categoría general que era otros granos en este caso, ¿no? Entonces se ha puesto la quinoa en este caso, pero hay que decir que nuestra propuesta es siempre en todos los productos vegetales, excepto los que no se pueden cultivar en España, que se cultiven aquí, y de hecho se cultiva aquí la quinoa también. Entonces no estamos proponiendo en ningún caso que importemos quinoa de fuera. O sea, la quinoa es un cultivo que, bueno, está todavía emergiendo, pero que se puede cultivar perfectamente en España. De hecho, hay, cultivo en ecológico. En cuanto a las cantidades, o sea, a los porcentajes exactos, ya dijo Marta antes, en ciencia no hay cosas precisas y en este caso hay mucha heterogeneidad. Dar cantidades concretas, te vas a equivocar siempre cuando al final bajes a un alimento concreto que estás comprando en una frutería o lo que sea, porque depende mucho de la variedad que sea ese cultivo y de el manejo concreto que haya tenido, con qué lo estás comparando. Bueno, no es lo mismo un tomate de invernadero que aire libre, el grado de madurez, etcétera, ¿no? La heterogeneidad es muy grande. Al final nosotros lo que hemos hecho es tomar los resultados de un metaanálisis que lo que hace es sintetizar la evidencia científica
disponible en todas las publicaciones que hay publicadas y bueno, y en la guía serán los porcentajes que hemos usado nosotros basados en esa evidencia. Entonces ahí tienes por grupo de alimentos ese diferencial ecológico convencional. O sea, está en la guía. Sobre el tema de la mención a la agricultura ecológica, esta guía es un resumen que, bueno, pretende ser muy sintético y donde no se ha entrado a detallar metodología bueno, quizás pues peca de no detallar lo suficiente de qué estamos hablando en el fondo. Luego habrá un informe completo que está ahí, hay un QR con acceso al informe completo donde se detalla más y espero, a no ser que se nos haya pasado eso, pero espero que no, se detalla más que es que la producción agroecológica tiene como requisito que sea ecológico. O sea, es como un paso más allá de lo ecológico, donde el primer requisito es que se cumple. Sí, lo sé. Hay un riesgo de... Al gluten. Sí, bueno, el gluten, los resultados que hemos traído de un estudio, bueno, muy exploratorio, que al final lo que hace es hacer correlaciones entre esas variables, ¿no?, que están estudiadas. Evidentemente hay otros factores ahí que no se han estudiado, como pueden ser las variedades de cultivo, como pueden ser el postprocesamiento que se hace en la industria alimentaria de los alimentos. Pero bueno, yo personalmente creo que la fertilización tiene un efecto muy grande, en concreto la fertilización nitrogenada de origen sintético, porque hace que haya mucho más nitrógeno disponible para las plantas, lo cual hace que al final estas plantas acumulen más nutrientes. Pero al final está claro que que probablemente lo que más influye es tanto variedad como en la fertilización, y las dos cosas se abordan en esta dieta climática donde se usarían variedades tradicionales de trigo y fertilización orgánica, que además en estudios de campo hemos visto que se reduce muchísimo el contenido de gluten y en concreto de gliadinas. Luego, sé que estoy fuera, pero solo hacer un apunte más, que creo que igual esto no lo he mencionado. En este informe habéis visto que nos hemos centrado en la comparación de la actualidad con esa dieta climática, pero en ciencia nos gusta como separar las cosas más entre sus factores explicatorios, ¿no? Por un lado, cuál sería el efecto de la dieta, por otro lado, cuál sería el efecto del manejo, ¿no? Y tenemos datos de eso, aunque no lo mostramos en el informe, pero uno de los mensajes más importantes de hacer esa segregación es que la combinación de ambas cosas, como ya lo vimos en el caso de los factores, o sea, de los impactos ambientales y sociales, también en el caso de la nutrición, lo único que funciona del todo bien es la combinación de ambas cosas, porque si solo cambiamos a ecológico, seguimos con muchos problemas pues, de consumo de azúcar, carne, etcétera, que son muy problemáticos. Si solo cambiamos a una dieta saludable, pero no cambiamos el manejo, estaríamos consumiendo más verduras, más frutas, por lo tanto, mayores cantidades de residuos de pesticidas, de cadmio, etcétera, ¿no? Esto es un gran peligro del que se habla muy poco, pero que en nuestros datos que no mostramos se ve claramente. O sea, el consumo de sustancias indeseables se incrementaría muchísimo si solo nos pasamos a una dieta saludable, pero no ecológica. Eso es importante. Gracias, Eduardo, por el matiz. Me está tocando el papel de controlar los tiempos y cerrar el debate. Seguro que luego, tanto en el café, en los momentos que vamos a tener de espacio, como en las dos mesas que van a correr a continuación, va a haber mucho más debate. Hablábamos de políticas públicas, va a haber una mesa concretamente sobre el tema. O sea que creo que va a haber, y hablábamos también de políticas públicas como la PAC, y tenemos también aquí a Maya que podrá hablar de ello. O sea que esto es solo el aperitivo. Tenéis la guía en papel que os han pasado ahora mismo. Nos damos 25 minutos hasta menos cuarto. Ahora las compañeras os indican dónde tomar el café y volvemos aquí a la sala para seguir debatiendo y escuchando. Gracias.